Gracias, Presidenta. Ayer la Cancillería de México hizo un comunicado muy importante, bueno, desde mi punto de vista, y habló de que México se está preparando para esta próxima audiencia del 4 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por todas las demandas que hay contra la venta de armas. Y bueno, desde 2021 México ha presentado 2 demandas, luego en el 2022 presentó otra, una en Tucson, Arizona, y la primera en Boston, Massachusetts. Son demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, un tema del que usted hablaba hace unos instantes. Y bueno, recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que fue uno de los que patrocinó la campaña de Donald Trump, publicó que se estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de Estados Unidos. Usted hablaba hace unos días en su comunicado de un 74%. Esto, decía el comunicado de la Cancillería, que es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado aquí en México. Usted dijo el lunes, cuando nos anunció todo el resultado positivo de su reunión con Donald Trump, que Donald Trump y Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas, pero él no lo mencionó en su comunicado. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más de a qué se comprometió en realidad? Porque esta agencia pagó su campaña y él ha estado a favor de la venta de armas. Le mencioné en la llamada este tema. Él lo conocía poco, realmente. Yo le dije, a ver, así tal cual, ¿cómo es posible que un lanzagranadas, que es de uso exclusivo del Ejército de los Estados Unidos, sea incautado en México a un grupo delictivo de la delincuencia organizada? Algo, durante la época de Calderón, creo que estaba Obama en la presidencia de Estados Unidos, hicieron el Rápido y Furioso, Claro. Que fue una barbaridad. Total. Pues, supuestamente le ponían chips a las armas, se las dieron a los grupos delictivos para ver la trazabilidad de cómo llegaban de allá para acá. Y pues, ¿qué hicieron? Los grupos delictivos le quitaron el chip. Entonces, pues evidentemente fue lo peor que pudieron hacer. Pero sí queremos esa colaboración y a ellos también les interesa. Entonces, hay distribuidoras, hay ferias de armas, por ahí hay un tuit que yo vi, por ahí, a ver si lo encuentran, del número de distribuidoras de armas en la frontera, en Estados Unidos, salió de un investigador o de un reportero, no sé. Phoenix, Tucson. No es impresionante. Texas, California. Pero, o sea, son 2 tipos, ¿no? Uno son las distribuidoras, las ferias que se hacen, Las armerías, en donde se compran, digamos, las que son de uso comercial. Y la otra son las de uso, o sea, las que no se venden, pues. las que no se venden en un Walmart de Estados Unidos. Las que no se venden en un Walmart, en una feria, que también resulta que aparecen aquí. Por eso nosotros, y a ellos les debe interesar mucho, no es un asunto de que, ay, a ver, tú me dices que el fentanilo y yo te digo que las armas. No es eso. Es que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ambos trabajemos conjuntamente, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, compartiendo información, colaborando dentro del marco de colaboración conjunta y de las soberanías y pues de la historia también de colaboración que ha habido en México en el marco de respeto y de confianza que en todo caso tendría que haber? Son 4 principios que, por ejemplo, tienen las Fuerzas Armadas en la colaboración con las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, en donde uno de ellos es la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua. Entonces, en ese marco, pues tenemos que colaborar. Pero miren, esto sale en, no sé de quién es, a ver si… Omar García Ponce. Lo vi yo en las redes. Impresionante.
Texas, California, Phoenix. Entonces, ellos tienen pues su derecho, más allá de que uno esté de acuerdo o no, de legislar en su propio país, de determinar la venta o no de armas en su propio país. Eso le corresponde a las y los estadounidenses. Lo que tenemos que colaborar y coordinarnos es para que esas armas pues no lleguen ilegalmente a México. Es que en el comunicado de él, después que salió el suyo, él lo publicó después, él habla de la seguridad en la frontera, que pidió esos 10,000. Sí, no lo menciono, pero sí fue parte de la conversación. Lo de los migrantes, pero este tema que es tan importante para México y que usted todo el tiempo lo está señalando, de eso no habló. Sí, pero estuvo en la conversación y estoy segura que va a ser parte de las pláticas y de la colaboración y coordinación conjunta. Una última pregunta, Presidenta. Uno de los decretos del presidente Trump… pero termino la pregunta. Perdón. Recuerden que hay dos denuncias que fue el canciller Marcelo Ebrard cuando era canciller, que se presentaron contra… Boston y Tucson. Uno es contra las distribuidoras y otro es contra los fabricantes. Una tiene, digamos, ha tenido más entrada en los juzgados de Estados Unidos y es una de ellas la que va a la Corte. Muchas gracias. Hay un tema que me gustaría preguntarle y es tema internacional de uno de los decretos de Donald Trump y es contra Cuba, la reinclusión en la famosa lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo. Y expertos independientes en derechos humanos ayer expresaron serias preocupaciones por esta reinclusión de Cuba en esta lista e instaron al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar actos contra el multilateralismo, que es un tema que siempre defiende México ante Naciones Unidas, y sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Pues es soberanía y respeto. Eso es lo que defiende México. Y además, la política exterior mexicana es muy avanzada en la búsqueda de la paz, la conciliación entre las naciones y el respeto a las soberanías. Entonces, eso es lo que pedimos, obviamente, para nosotros, pero también para el resto del mundo. Y es lo que nos permite tener esta posición para todos los países, en particular para Cuba. A ver acá y luego vamos para allá. Sonora está desde Muchas gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Primero, sobre el tema que nos presentaban de las actividades de este año, además de la de España y de la exposición que tienen en Coahuila y en el festival en Tijuana, ¿habrá alguna manera de que todas estas actividades se lleven a otros estados, que no solo se queden aquí, que se puedan acercar precisamente a las comunidades? Sí. Estos son algunos de las actividades que se están planteando. Hay otras, como por ejemplo Original, que se desarrolla cada año y que ya informamos que se va a hacer 4 veces al año y que se va a llevar a otros estados de la República. Entonces, además de lo que ya se había anunciado, son todas estas festivales, presentaciones, cine, producciones, pues muy diversa la actividad de este año. Gracias. En otro tema, ayer la Secretaría de Gobernación actualizó las cifras de los mexicanos deportados del 20 de enero a la fecha, poquito más de 8,000, pero preguntarle cuántos deportados de otras nacionalidades han llegado y si ya se han podido regresar a sus países de origen. Y bueno, aunado, esta semana la gobernadora de Morelos hizo una declaración de que los migrantes sí estaban llegando encadenados. Entonces, ¿qué información tiene usted sobre eso? Porque ya nos había comentado en días pasados que a México no estaban llegando en esas condiciones. Sí, le pedí a la Secretaría de Gobernación que hablara con Margarita para ver exactamente a qué se refería y lo están revisando. Recuerden que nosotros siempre que lo hemos dicho, que llega alguna persona de Estados Unidos deportada, siempre hay una entrevista, en caso de que ellos quieran, por supuesto, para ver si hubo alguna violación a los derechos humanos y se ponen todas las quejas correspondientes. Son
10,964 personas desde el 20 de enero, 8,425 mexicanas y mexicanos y 2,539 de otras nacionalidades. Han salido vuelos de México hacia Honduras, ayer salió un vuelo, también van en transporte terrestre, es voluntario, recuerden, siempre es voluntario, si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen. Y en otro tema, esta semana se publicó en el periódico oficial de Nayarit un decreto que prohíbe la interpretación o reproducción en eventos públicos de los corridos tumbados o los narcocorridos. En Tepic, ¿no? Ya usted en el pasado pues se ha manifestado en contra de las letras de estas canciones, pues en algún momento esta medida se podría aplicar a nivel nacional, ¿no? El gobierno de Nayarit decía que… no estoy de acuerdo en prohibir. Estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres. Y más bien es la conciencia. Es muy difícil a una actividad musical prohibirla. Entonces, más bien en Durango estamos con el festival, no sé cuándo se va a hacer. Ya vamos a anunciar pronto. Vamos a hacer un festival de música mexicana, entre ellos el corrido tumbado, pero con otras letras, que reivindiquemos pues otras cosas distintas, el amor, la paz, la felicidad, el desamor, todo lo que queremos de la música mexicana, pero que no sea el enaltecimiento de la violencia. Y el Pleno de la Suprema Corte ayer rechazó la lista de las personas candidatas a participar en la elección judicial que había enviado el Senado. Si bien la resolución del Tribunal Electoral dice que el Senado puede enviar la lista de manera directa al INE, pues ¿qué opinión le merece de que la Suprema Corte haya rechazado la lista? La Suprema Corte está violando la Constitución. Ese es el problema. No es un asunto de opinión, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial. Y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, entonces su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde su institución, pero no tienen razón. También he visto una cosa así de que no invitaron a la ministra el 5 de febrero. Nosotros respetamos la división de poderes, pero lo que no puede ser es que haya una corte que viola la Constitución. ¿Cómo es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia dicha por la Constitución, debe garantizar la elección al Poder Judicial y la Corte dice otra cosa, solo porque no están de acuerdo? No puede haber una opinión personal por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos juraron defender la Constitución. Entonces, están buscando por todos los medios que no haya elección. Abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, ay, no, mejor no. Por un amparo que ellos mismos podrían resolver. Y podrían resolver sencillamente porque en el caso de elecciones, pues no resuelve la Corte. O porque el amparo pues no va para reformas constitucionales. Pero ellos deciden suspender el proceso. El Tribunal Electoral dice, pues envíen todo al Senado. El Senado hace la insaculación
Y luego dicen, no estamos de acuerdo con la insaculación. Bueno, pues no van a estar de acuerdo con nada. Entonces, todos aquellos que critican, ¿por qué no explican? Todos aquellos que están criticando y que dicen que nosotros somos autoritarios y que… ¿por qué no se ponen a leer lo que dice la reforma al Poder Judicial? Que ya es constitucional, que es la Constitución. ¿Por qué no ven el artículo aprobado que dice que en el caso de reformas constitucionales el amparo no procede? Que ya estaba en la ley y después pasó a la Constitución. ¿Por qué no lo leen? Porque este no es un asunto de opinión, es un asunto de que ellos juraron respetar la Constitución. Entonces, afortunadamente, pues ya en septiembre entra una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. Todavía tienen muchísimos temas, muchísimos. ¿Por qué le dan un amparo en estos días al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo para el tema del desafuero? Bueno, ya vamos a delincuencia organizada. ¿Por qué liberan delincuentes? Entonces van a decir, no, es que la fiscalía no tenía bien hecha su carpeta. Pero en los hechos, ¿dónde está el Poder Judicial en México defendiendo la Constitución? Y defendiendo a las y a los mexicanos. Entonces, la elección al Poder Judicial se va a hacer, y se va a hacer porque el tribunal así lo determinó, electoral, y el Instituto Nacional Electoral. Y ya finalmente, ayer la plataforma Stream Charts dijo que en enero usted se convirtió en el streamer más vista en México. Que andan por aquí. Entonces, bueno, también recordar las últimas encuestas que han salido que le dan la aprobación de más del 70%. Entonces, ¿considera que su estrategia para comunicar ha sido la correcta, que ha podido llegar más fácil a la ciudadanía, que estos números pues no son solo producto de las decisiones de gobierno, sino también de una nueva forma en la que usted se está comunicando con los mexicanos? Tiene que ver con lo que defiende nuestro gobierno, con la consecuencia en lo que pensamos y en lo que hacemos, con la defensa de nuestro pueblo, con la defensa de nuestra nación, con no decir una cosa y hacer otra cosa, con la honestidad. Y los resultados, pues, los vamos a ir dando poco a poco. Entonces yo agradecerles, la verdad, a quien nos escucha, a quien nos ve en las mañanas, en la mañanera del pueblo, y quien sigue las redes sociales. Y la verdad, pues agradecer y decir que no vamos a traicionar nunca. Gracias.